Continuar hablando hoy de el pilar del discipulado. Quiero compartir con ustedes algunas de las notas que tenemos para esta mañana, ¿verdad? Quiero hablarles a cada uno de ustedes sobre el discipulado como transferencia de vida. Es importante para nosotros el poder definir realmente lo que es el discipulado para lograr un éxito en lo que nosotros estamos haciendo. Y esa partecita de hoy es discipulado, transferencia de vida. Entonces, vamos a hablar que en esa transferencia de vida es dar de nosotros, dar de esa vida, dar de la vida del Señor, y que nosotros vamos a encontrar una motivación diaria a vivir en un proceso con Dios y su palabra, y un modelaje diario de vivencia espiritual. Para que se dé una transferencia de vida en un discipulado, debe de estar en nosotros el ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? De acuerdo a lo que nos dice la palabra en San Juan 8, 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando hablamos de un discipulado como transferencia de vida, es porque como discípulos producimos discípulos, y un discípulo confía, cree y practica las enseñanzas de Jesús. En Hechos 4, 13 al 14, nosotros ahí encontramos a Pedro con toda la valentía, con todo el desafío y con todo el testimonio, porque la gente le conocía y en ese momento podían ver en él la transformación que se había dado y cómo Pedro estaba transfiriendo esa vida que había conocido en Jesús. A la vez, un discípulo es aquel que hace discípulos, y conocemos estos versículos que hemos venido hablando, repitiendo: id y haced discípulos. Es el mandato del Señor, ¿verdad? Y por eso el Señor en el versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? O sea, que no solamente debemos de tener ese conocimiento, sino también traer cada discípulo otro discípulo. Y en esto es lo que nosotros necesitamos fortalecer con las nuevas generaciones, fortalecer en los niños, fortalecer en nuestros jóvenes, que no solamente estén ahí para recibir, para tener una actividad, sino que ellos sean transformados en discípulos y comiencen a transferir su discipulado, comiencen a transferir su vida así como el Señor lo ha hecho en nosotros. Y de acuerdo a San Juan 15:5, un discípulo es aquel que permanece en Cristo. En esto es donde nosotros encontramos un gran desafío para nosotros como pastores, como ministros. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo tiene que ser reflejado en aquellos que permanecen en él. Yo creo que uno de los vacíos que encontramos en el tiempo de la pandemia fue que teníamos creyentes, pero no discípulos. Teníamos gente que visitaba las iglesias, pero no discípulos. ¿Por qué? Porque no permanecieron, porque no fueron lo suficientemente fuertes para mantenerse en este tiempo. Y es que el discipulado va más allá, como les dije la semana pasada, va más allá de dar un curso, va más allá de dar una lección, va más allá de una enseñanza que nosotros digamos, bueno, es que se llama discipulado y entonces todos los están recibiendo. Es que tenemos que saber que el discipulado es
transferencia de vida. Y el método de Jesús para transferir, y es el método que nosotros tenemos que hacer aquí, está bastante claro. Y el método de Jesús para transferir: yo hago, usted observa; yo hago, usted me ayuda; yo le ayudo, usted hace; yo observo, usted hace. O sea, que nosotros vamos a encontrar en el proceso del discipulado que tenemos que involucrarnos con las personas, tenemos que estar ahí con nuestros líderes, nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan ese modelaje. Y esta diapositiva yo quiero que usted la vea muy bien, porque aquí lo tengo y usted dirá, ¿qué es eso, verdad? Los materiales, 20%. ¿Por qué lo puse así en grande y como título? Porque a través de los años hemos pensado que son esos folletos, que son esos materiales, que yo voy a dar este discipulado, y entonces de pronto pensamos que esos materiales nos van a producir a nosotros un discipulado efectivo para llevarnos al resultado de que no es así. ¿Por qué? Porque en un verdadero discipulado, los materiales que nosotros podamos dar escritos solamente son el 20% del proceso del discipulado. ¿Dónde está el 80%? El 80% del discipulado va a estar en el modelaje, va a estar en la vivencia, va a estar en caminar juntos, va a estar en vivir la palabra en la vida cotidiana. Es este momento donde nosotros estamos ahorita hablando del pilar del discipulado y que queremos que se replique en cada iglesia. Entender que tanto en los niños, en los jóvenes como en los adultos tenemos que sumarle a los materiales, sumarle modelaje. El evangelismo a veces no logra los resultados porque como ministros no estamos modelando ese evangelismo. A veces no estamos modelando esa vivencia, esa experiencia juntos, el caminar juntos. Por eso, cuando nosotros vemos a Jesús en ese discipulado, vemos cómo Jesús caminaba con los discípulos, cómo Jesús les decía cómo se hacían las cosas. Recuerdo cuando los discípulos querían echar fuera un demonio y no pudieron, y después llegó Jesús, porque ahí estaba Jesús en ese proceso de discipulado, modelando, ahí estaba caminando con ellos. Y en este tiempo, amados hermanos, si nosotros queremos lograr un resultado con las nuevas generaciones, tenemos que caminar con ellos, tenemos que modelarnos, tenemos que darles esa vivencia donde ellos puedan experimentar la presencia de Dios, puedan experimentar la palabra, puedan vivir esa palabra en la vida cotidiana. Entonces, el discipulado no solamente son los materiales, porque a veces decimos, bueno, ¿cuál es el material que yo necesito? Me han dicho que este material, sí, pero resulta que ese material que está ahí impreso, que usted baja, necesita más. Necesita que usted modele cada enseñanza, que usted pueda darle a esos discípulos la vivencia de practicar la palabra, que usted pueda caminar juntos. Si hay momentos donde conocemos a las personas y donde podemos ayudarle, es en ese caminar juntos, es en esos momentos fuera del culto, fuera de la iglesia, fuera de una enseñanza, donde nosotros podemos mirar a esas personas tal y como son. A veces en nuestro trabajo con niños, en nuestro trabajo con jóvenes, valoramos todo lo que tiene que ver con la socialización, con las actividades grupales, con esa convivencia con los jóvenes, porque sabemos que es en ese momento cuando ellos están hablando, inclusive cuando estamos compartiendo que un café con los adultos, estamos nosotros viendo a la persona tal y como son,
y les guiamos a vivir la palabra en esa vida cotidiana. Discipulado es más que dar una clase, es trabajar con el corazón y con el carácter de las personas. Necesitamos en este tiempo que el carácter de nuestras creyentes, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sea formado. ¿Por qué? Porque dice el libro de Sergio Scataglini, de las 12 transgresiones, que se los recomiendo, ¿verdad? Que carisma sin carácter es un fracaso ministerial. Entonces, muchas veces vemos la persona con ese carisma, pero no formamos su carácter y entonces es donde vemos que la persona no permanece en el Señor. ¿Por qué? Porque discipulado es trabajar con el corazón y con el carácter. Howard Hendricks decía, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. El discipulado tiene que ir de corazón a corazón, donde usted se encuentra con las personas. Y quiero terminar este momentito diciéndoles y mostrándoles cómo es el discipulado que venimos desarrollando dentro del ministerio de Castillo del Rey en las asambleas de Dios. Voy a estar hablándoles de los discipulados que tenemos. Entonces, tenemos acá un discipulado generacional, donde cada discipulado va a tener hablamos de procesos, hablamos de tiempo y que a la vez tenemos que tener esas transiciones inteligentes, ¿verdad? Y donde nosotros podemos asegurarnos que los niños van a estar marchando en el camino del Señor, que no los vamos a apartar. ¿Por qué? Porque hay proceso y el discipulado es ese proceso de enseñarles a vivir para Jesús, a caminar, a marchar en el camino del Señor, sirviéndole, tomando en cuenta las características propias de sus edades y de esa manera los vamos a ir formando en todo lo que tiene que ver y entender que los niños también, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son parte de la gran comisión. Ellos cumplirán con la gran comisión en la medida que usted y yo les discipulemos en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.